Fede María, Asunción, Buenos Aires. Hashtag San la Muerte. Hoy vamos a aprender algunas cositas básicas para aquellos que empiezan con el culto. ¿Sí? Más que nada cosas del culto criollo. ¿Sí? Vamos a empezar una serie de videos cortos, no muy largos, con cosas básicas, utilizando como referencia el libro blanco de San la Muerte, de autor anónimo. ¿Sí? Vamos a usar este libro, este es el libro de lectura para hashtag San la Muerte durante todo este año. Así que te lo podés bajar en la descripción del video en archive.org, ¿sí? El libro blanco de San la Muerte por el autor anónimo Alta Magia. ¿Sí? Esta es la edición impresa personal, sí, que yo tengo. Te lo puedes descargar gratuito. ¿Sí? Hace varios años que está en internet. Y acá explica muchísimas cosas del culto criollo. Y vamos a empezar a enseñarle a la gente, con el libro blanco de San la Muerte, cómo culto de San la Muerte la línea criolla, no la línea de la doctrina unificada. ¿Sí? Ya explicamos durante 7 años la doctrina unificada. Vamos a explicarle a la gente el culto criollo para toda Latinoamérica. Esto es aplicable para alguien que está en México, en Argentina, en Uruguay, Paraguay, cualquier país del mundo. ¿Sí? Por lo cual es un culto sudamericano y vamos a ahondar en los orígenes, de dónde se sostiene la doctrina unificada y cómo es el culto a San la Muerte criollo. ¿Sí? Bienvenidos a Pablo Barrera Magia. Acá, hashtag San la Muerte. Títulos. Bien, hoy vamos a repasar el índice. Por eso te digo, bajate el libro, ¿sí? Bajate el libro porque yo voy a ir citando las páginas del libro. En este caso voy a empezar por la página 21 del libro blanco de San la Muerte, que lo podés descargar gratis de archive.org. Está el enlace de descarga, está en el dominio público. Vamos a empezar por la página 21. Queridos alumnos de San la Muerte, el libro de lectura en la página 21, chicos. Página 21, desgraciados. Culto a San la Muerte. El culto al santito esqueleto, como cariñosamente lo llaman, se remonta a la época en la cual el gaucho, para perdurar en una topografía tan agreste como la del litoral argentino, se veía desprotegido en la inmensidad de la selva y de los campos. El pueblerino no se quedaba atrás en pedirle protección. Y mi papá, ¿sí? Nacido en Pergamino, en la década del 20 del siglo pasado, ¿sí? Era boyero de campo, ¿no? Y ahí aprendió lo que era la brujería de campo, la salamanca, ¿sí? El añá, el mandinga, el San la Muerte, el gaucho Antonio Gil, Seferino Namuncurá. Es decir, es un culto que proviene de lo desprovisto, de personas que andaban campo traviesas, ¿sí? Cuidando animales o haciendo ciertos mandados, recorriendo cientos de miles de kilómetros a caballo. Es decir, el gaucho en Sudamérica, o sea, el vaquiano, el nativo de cualquier país, o se llame gaucho, guaso, lo que sea, atravesaba situaciones hostiles con el clima, estaba sometido a la buena de Dios, por lo cual lo único que lo podía proteger de la muerte era la muerte misma. Y eso culturalmente caló muy profundo, ¿sí? Sobre todo en el gaucho argentino. Hacer payadas, y cada tanto algún borracho con otro, ¿sí? Se paraban de mano, cuchillo, la ropita en la otra mano y mano a mano. Entonces de esa época, de la época de las kermeses, en las postas, las chinitas, y así en toda Sudamérica, más o menos dentro de eso se fue creado un folclore, ¿sí? Se fue construyendo una identidad espiritual propia de Sudamérica. Y San la Muerte pasa a ser ese protector del hombre que está en la buena de Dios. Por lo cual de ahí comienza el tema de lo marginal, es decir, era el santo devenido a la buena de Dios a través de distintas cosas. En esa época no había, digamos, tanto desarrollo en los derechos constitucionales como ahora. Es decir, una época difícil. Ya más en el siglo XX, pasado en la necesidad de la salud de la familia. ¿Por qué? Porque no había plata para llevar al médico al centro de la ciudad, entonces teníamos que encomendando al santo para que nos cure. Y así el santo fue creciendo y desarrollándose dentro de la cultura. Y este es el video que muchos cristianos católicos que cultúan al santo esperaban, ¿sí? Después de muchos años. ¿Cuándo vas a hablarle a los cristianos? Más allá de que vos no seas cristiano y sientas que la doctrina nunca se va, digamos, no es compatible con el cristianismo. Pero ¿cuándo le vas a hablar a los cristianos que cultúan al santo? Bueno, hoy es ¿sí? Vos tenés dos clases de cultos. Lo explica muy bien el libro. El personal y el culto público. El culto público implica un santuario, un templo, un relicario, un asentamiento, una imagen, una estatua, un mojón que terminó desarrollándose en un santuario a cielo abierto y diferentes cosas, diferentes formatos de, ¿sí? Como es muy común ver en Sudamérica, en toda América Latina en sí, en Estados Unidos también, casitas
al lado de la ruta donde han muerto personas en ruta, ¿sí? Es decir, ahí está enclavado un igún, un muerto. Cultura San la Muerte, la niña criolla, es trabajar con las ánimas que necesitan ayuda. Y muchas ánimas trabajan para San la Muerte, ¿sí? Y actúan en función de las órdenes de San la Muerte. Y ese es el trabajo del San la Muerte. El San la Muerte no solamente es una cuestión de pedirle para que te dé, es un amigo, es un compañero. Te permite ayudar a otras personas también, permite curar a otras personas y también te permite destruir a otras. ¿Por qué? Porque él es neutral. Los cultos personales generalmente se acostumbraba a decir que se hacían martes y viernes, y los públicos otros días. ¿Sí? Cada casa tiene su modus operandi, su ley, su forma de trabajo, ¿sí? Pero en esencia, los martes y los viernes son para pedir cosas de índole personal. Pero Pablo, San la Muerte se puede usar para hacer el mal también, ¿sí? ¿Sí? Los altares personales en esencia hacen el bien y hacen el mal, ¿sí? Algunos van a decir, no, yo no hago el mal, yo me defiendo de los que me atacan. Bueno, pero para otros va a ser el mal. Hay un San la Muerte que vos podés mostrar y un San la Muerte que no podés mostrar, ¿sí? Siempre hay un San la Muerte oculto y ese es tu San la Muerte, ¿sí? A veces puede ser una imagen, a veces puede ser un payé de plomo hecho de una bala, a veces puede ser hecho de un payé de hueso humano, ¿sí? O animal, a veces puede ser una medalla, puede ser un tatuaje, puede ser un payé incrustado en el cuerpo, ¿sí? Depende la línea de trabajo. En todos los casos hay un San la Muerte que nadie ve. Cada San la Mortero tiene que tener un San la Muerte que nadie ve. Nadie, absolutamente nadie, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese es tu San la Muerte. Todo lo demás que vos tengas, ¿sí? Es todo el escudo de armas de ese San la Muerte. Son otros espíritus que trabajan en la radiación de San la Muerte junto contigo. Entonces lo que vos haces en el culto criollo San la Muerte es dar un apropiado culto a los ancestros, honra a los muertos que han vivido antes que nosotros y nos han traído a esta existencia material, siendo nosotros descendientes de él. La tarea del San la Muerte, también en la leyenda del buen rey que fue hasta Dios y Dios lo puso a verificar que ninguna vela se apague antes de tiempo, ese San Justo, también es un rol de San la Muerte. Hay San la Morteros que velan por otras personas, son los veladores, para bien y para mal, pero están vigilando y cuidando a su gente y también evitando que otras personas le hagan daño a su gente. Después están los vencedores. Los vencedores, esto ya es más saber popular, no está tanto en el libro, pero yo les cuento por arriba para que sepan algunas cosas. Los vencedores son salamorteros que tienen la capacidad de hacer magia negra automática de nacimiento. Su magia es letal. Le prenden una vela negra al santo y chau Pinel. ¿Sí? Gente de mucho respeto porque tienen un don intrínseco que les hace imposible decir lo que lo tienen, pero se ven sus efectos. Cada vez hay menos de ellos. Por ejemplo, las niñas de Quimbanda de izquierda, como la Yambá y demás, se le dice ceifadores o segadores. Para los que trabajan con San la Muerte y con Exu en la línea Dos Caveiras, estos términos son fáciles para esa línea de trabajo. Pero hoy estamos hablando del culto criollo, ¿sí? Entonces, vamos más o menos entendiendo algunas cosas básicas que ustedes que empiezan con el santo tienen que entender del culto criollo y tener una bibliografía, ¿sí? El libro blanco de San la Muerte, te repito, te lo podés descargar en la descripción. Pero si te querés cargar la doctrina unificada, también podés hacerlo. En la página 23 del libro blanco de San la Muerte nos habla de las comidas y ofrendas básicas relacionadas para ofrecerle al santo, ¿sí? Ahora bien, hay últimamente una suerte de acepción, ¿sí? Pseudocristiana que dice, cualquier entidad que te pida ofrenda es un demonio. Bueno, todos los dioses son demonios. Tu Dios también es un demonio. Yo sé que es difícil de digerir. Yo sé que es una cosa complicada decírselo a un cristiano, por ejemplo. Mira, tu Dios es el arquitecto del universo, ¿sí? Por encima de él hay otras divinidades, ¿sí? La muerte de Cristo, Dios no mandó a su hijo a que muriera por él, ni por la humanidad, ni por nada. No existe ese concepto de salvación. La única salvación es el desarrollo del espíritu, dentro del ámbito, digamos, personal. Ahora bien, para aquellos que sí tienen esta creencia, que es completamente respetable, ¿sí? A ver, una cosa no quita la otra, ¿sí? Nadie le está diciendo que están equivocados, le estamos diciendo que hay otras personas que creen otras cosas y que no necesariamente necesiten salvación, ¿sí? ¿Por qué? Porque si una religión está sometida a la localidad, también está limitada por la localidad. Y no es el caso de San la Muerte, porque San la Muerte es una divinidad que se cultuó en todas las culturas durante toda la historia de la humanidad hasta el día de hoy, en diferentes culturas con diferentes nombres. En la India es el Lord Yama, pero el Lord Yama es Krishna. Es un aspecto de Dios. Entonces, el culto a San la Muerte, a la muerte, tiene sus manifestaciones en distintas culturas, ¿sí? Con la imagen tradicional, ¿sí? Del hombre de capucha negra con cara de calavera y lao. En cuanto a ofrendas, en la página 23 se explica muy bien y lo voy a resumir. Cosas cocinadas para hacer el bien, cosas crudas para hacer el mal. Fin.
Valle de María, Asunción, Buenos Aires. En esta parte vamos a contar un cuento, un testimonio sobre página 25. El libro blanco de San la Muerte dice testimonios y experiencias devotos del santo. Y nos vamos con esto en este video. Pocas devociones son tan misteriosas como las que rodea al santo esqueleto, a veces provisto de una guadaña, tallado en hueso, madera o plomo, que suele encontrarse en los altares familiares de la Mesopotamia argentina y el Paraguay. Su culto antiquísimo se remonta a las comunidades guaraníes originarias y hoy se perpetúa en las cárceles, donde los presos lo llevan tatuado o incrustado bajo la piel. Esto lo escribió Rodolfo Walsh, ¿sí? Obviamente un protagonista del siglo XX argentino de la política de izquierda. Pero como ustedes saben, estamos hablando de religión, no de ideologías políticas, pero estas son las palabras sobre San la Muerte de Rodolfo Walsh. Los amigos psicobols, zurdos, comunistas y socialistas o socialdemócratas que saben quién es Rodolfo Walsh, es interesante que sepan que en este libro él está citado sobre lo que él dijo sobre San la Muerte, que es correcto. Lo que dijo Rodolfo Walsh sobre San la Muerte es el signo de los tiempos del culto a San la Muerte en el siglo XX, ¿sí? De los 70 montoneros para aquí, para ponerlo así, en una configuración de izquierda. Es decir, desde la vuelta de Perón para acá, esa era la configuración del culto a San la Muerte. Bueno, esa configuración va a terminar, va a desaparecer. Va a quedar viva en todos aquellos que amen al santo, estén en la cárcel o estén libres. Pero el santo va a dejar de ser, ya dejó de ser de hecho un santo, porque cae en un montón de lugares, aguantadero, gente que lastimó, que mató, en nombre del santo. ¿Es bueno? Eso sí, es bueno. Porque va a dejar de ser el santo de esa gente. Es el santo del trabajador, es el santo del policía, del soldado, del maestro, del médico, del que se esfuerza, del que junta cartones decentemente, porque no sale a robarle a nadie, ¿sí? Del gran jefe del AMPA y del gran presidente del gran país. Por igual, ¿sí? No es el santo del abusador ni del ladrón. San la Muerte no es el dios de los ladrones, es el dios de los asesinos. Las palabras se hacen borrosas en la tinta de papel escrito o tiemblan en la voz de los fieles que a la luz y sombra de las velas se arrodillan bajo la mirada sin pupilas de una figura esquelética, que en los ranchos más humildes del Paraguay y el nordeste argentino preside el destino de sus habitantes, combina sus amores, los guarda de peligros o los hace ganadores en el juego. La gente lo llama el Señor de la Muerte. Su forma es la representación clásica de esa alegoría. Un esqueleto sentado de pie que a menudo lleva una guadaña. Millares de fieles le rinden un culto semisecreto que culmina el 15 de agosto con las misas que le ofrecen ante los altares de las capillas privadas. ¿Desde cuándo? Las primeras referencias bibliográficas son las muy recientes publicadas por los investigadores chaqueños Raúl Cerruti y José Mirá. Pero el culto es antiguo, a juzgar por el aspecto de algunas imágenes y por el testimonio de viejos devotos cuyos recuerdos se remontan a más de medio siglo. En la campaña correntina o el cinturón de villas miseria que rodea Resistencia, en pueblos de Formosa o ciudades de Paraguay, el Señor de la Muerte o San la Muerte es amado, temido, premiado, castigado, invocado para el bien o para mal. Algunas de sus devociones no se diferencian de las más apacibles del culto cristiano. Otras se aproximan al vudú y de ellas no se habla o se habla con un temblor de voz. Vida y milagro. Allá arriba está él, dice la paraguaya Fabiana Irala, señalando con la mano un rincón del rancho oscuro, donde hay que agacharse para entrar. La figurita tallada se vislumbra apenas en la vitrina semicubierta de trapos negros que corona el altar. Después, sobre la mano de Fabiana, se definen líneas toscas y vigorosas con las costillas pintadas de negro y una sumaria guadaña o báculo de metal. Para pedirle algo, hay que sacarle el bastoncito y prenderle una vez. Pero si es algo importante, taparlo con un paño negro y tenerlo en un rincón hasta que se cumpla. ¿Qué le pide? Te da todas las cosas, Señor. Todo lo que vos querés. Milagroso. Y cura de toda enfermedad. Hace salir gente de la cárcel y es bueno para el amor. Le prendimos 3 velas. El santo de Doña Fabiana cumple los requisitos de la ortodoxia. Tallado en hueso de cristiano y bendecido 7 veces por un sacerdote. Esto es lo más difícil, pero Fabiana no tuvo necesidad de llevar la figurita escondida dentro de una vela o de otra imagen. A mí me lo bendijo el padre cura de San José. Hay algunos que le usan para mal y le tienen infiel. Explica en Villa Federal Resistencia la médica Trinidad López, que tiene un santito de hueso y otro de plomo, muy visitado. El enemigo señalado por el conjuro se seca y se muere, pero ella aclara, solo los tiene para proteger a su casa. En Bañado Sur, ciudad de Corrientes, encontramos las 2 imágenes más perfectas del Señor de la Muerte. De unos 8 centímetros de alto, estaban talladas en palo santo por el mismo artesano anónimo. Representaban a la muerte sentada, pero había sutiles diferentes. Una era más enjuta y apretaba las sienes entre las manos. En la otra, las manos sostenían la mandíbula. Este es el Señor de la Muerte, aclaró la propietaria. Aquel
el señor de la paciencia. El fetiche entronca, pues, con una figura del culto cristiano, y en muchos lugares se lo nombra indistintamente. Quisimos fotografiar las dos piezas de notable artesanía, junto con un par de hermosas tallas policromadas de Santa Catalina y San Antonio. Pero la señora Irma se opuso. Él se enoja. Y así, ¿sí? En la página, hasta la página 26, pueden seguir leyendo ustedes, ya que se lo van a poder descargar un poquito, ¿sí?, de introducción aquí en hashtag San la Muerte sobre el culto criollo San la Muerte, contando un poco la historia de los comienzos, citando a personas que aparecen aquí, ¿sí?, de tradición, de trayectoria, ¿sí?, y van a ir apareciendo algunos más. Si vos sos de segunda o tercera generación de San la Muerteros criollo argentino y querés mandar un saludo al canal, lo podés hacer comunicándote a los teléfonos de abajo, enviando un video en horizontal en 1920 x 1080, 30 cuadros por minuto, con una duración no mayor de 30 segundos para la data de San la Muerte, el día 13 de agosto, aquí en el Templo Votivo a San la Muerte, Casa de Yurrey y Doctrina Unificada, el voto de Mariela Brites aquí, en Capiatá, República del Paraguay. Nos vemos en el próximo video. Mi nombre es Pablo Barrera.